¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Hoy estamos en los espacios de la Plaza Gosindler, frente a la Iglesia de la Paz. Es emblemático este sitio y fue escogido como tal por nuestro invitado en el día de hoy, como en cada programa, un personaje referente en nuestra región, en esta oportunidad del periodismo y también con sus pasantías en el mundo de la política, y sobre eso vamos a hablar en los próximos minutos, en los próximos 60 minutos. Vamos a estar conversando con el periodista Luis Rodríguez Moreno. Bienvenido, Luis Rodríguez. Gracias. Bueno, para mí es un verdadero placer retornar de esta forma a un canal del cual yo fui prácticamente fundador, ¿no? Así es. Es bueno decírselo sobre todo a las nuevas generaciones, que el primer noticiero estelar de Promar Televisión como televisora, los conductores éramos Luis Rodríguez Moreno y quien les habla, José Luis Yepes. Unos días lo hacía Luis Rodríguez y otros, o sea, nos dividíamos la semana. ¿Te acuerdas? Esos años en los que además había una sola periodista en la calle. Sí, sí, es verdad. Y la verdad es que se hacían cosas increíbles porque aparte del entusiasmo que cada uno le ponía a lo que hacía, había algo importante también, era que estábamos aprendiendo una nueva profesión que era el de presentador de televisión, ¿no? Ancla, que le dicen ahora. El ancla ahora. ¿Sí? Afortunadamente, nosotros tuvimos una pasantía muy rápida por ahí y afortunadamente esa pasantía fue cubierta por ti, ¿no? Que están haciendo unos programas muy interesantes porque estamos dando a conocer cuáles son los personajes, que no solamente de ahora, sino los personajes de antes de Barquisimeto. Que nos permitieron llegar al Barquisimeto de hoy, al Estado Lara de hoy, luego de grandes aportes, cada uno en diversos ámbitos del quehacer humano. Luis Rodríguez, ¿cómo vamos con las raíces? ¿Dónde nace? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿A qué se dedicaban sus padres? ¿Cuántos hermanos? Luis Rodríguez Moreno. Bueno, yo nací aquí muy cerca de la Iglesia de la Paz, ¿no? Porque yo nací en lo que es ahora una instalación policial. Y antes, en esa época que yo nací, eso era la maternidad Luisa Cáceres y de Arismendi, donde nacieron muchos niños venezolanos, ¿no? Y específicamente nació una generación amplísima de niños que tuvieron como segunda patria la iglesia de San Juan, pues. Y por eso es que esto tiene un grato recuerdo para mí, pues. Yo nací ahí, frente a la Plaza San Juan, y todos los que somos sanjuaneros nos sentimos muy orgullosos de haber nacido aquí, pues. ¿En qué fecha? No te voy a pedir la hora exacta, pero... No, eso fue el 14 de julio de 1946. ¿Quiénes fueron tus padres, Luis, y a qué se dedicaban? Bueno, mi mamá, oficios del hogar, y con el tiempo que fue pasando, mi mamá se aficionó a la escritura, escribió 4 libros, uno de ellos que tuvo mucho éxito fue Flores del Tiempo, que fue premiado en una bienal que se presentó en una bienal en Valencia, ¿no? Y la gente creía que era una muchachita, pues, quizás por la manera de ella de escribir, ¿no? Y mi papá era un comerciante. ¿Los nombres de ellos? Mi mamá se llamaba Ángela, Ángela Teresa. Y mi papá se llamaba como yo, pues, Luis Antonio Rodríguez. Y fue un matrimonio muy bien avenido porque los dos parece que se pusieron de acuerdo para que mi papá le empezara a gustar la lectura y mi mamá para ayudarlo a entender lo que estaba leyendo, ¿no? Es decir, era un matrimonio bien avenido. Lamentablemente murieron casi simultáneamente, pues. Y cuando digo simultáneamente, era que mi papá tenía una especie de carácter muy, muy fuerte, ¿tú me entiendes? Y mi mamá lo que hacía era mamale gallo, como se dice en criollo, pues. Y diciéndole que no te preocupes, que yo me muero primero que tú. Y además, mira,
fue un matrimonio, ¿verdad? Como te dije, muy bien avenido. Somos 7 muchachos, 7 hijos. ¿Cuántos varones, cuántas hembras? Somos, éramos 6 hembras y el resto varones. Yo era el mayor. El mayor. ¿Qué compromiso tuvo el ser mayor, el mayor de tantos hermanos? No, ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Claro, yo tenía que hacerle mucho cuidado, hacerle mucho cuidado a mi padre en cuanto a la educación de cada uno de los hijos, ¿no? Porque fíjate que como yo era de San Juan, se suponía que yo tenía que estudiar en San Juan, ¿no? Y efectivamente, esa iglesia que van a ver ahora, esa iglesia era de las hermanas Andrea y Antonia. Y ellas les enseñaron a leer a casi todos los que nacimos en San Juan. Entre conocidos a Juan Bautista Sala, a mí, y después que pasamos por la Milagrosa, esa que te ves ahí, mi padre me dijo, mira, se acabó la Milagrosa. Le dije, ¿por qué? Pues, porque ya esa pasantía está cubierta. De ahora en adelante ya te inscribí en el Colegio La Salle y ahí pasó todo, ¿no? Ahí eso fue mi formación casi completa, ¿no? Yo entré pues, al Colegio La Salle de primer grado, pues, y hasta que me gradué, pues. Y entonces, por eso tengo tantos amigos lasallistas, ¿no? Y cada vez que veo a uno siento un gran regocijo porque veo que están vivos todos, ¿no? Y ahora es muy difícil estar vivo. Pero, por ejemplo, para decirte unos nombres, Roseliano Valenzuela, un conocido odontólogo, bueno, todos los que estudiamos en La Salle tuvimos una educación bastante exclusiva. Luis Rodríguez, ¿y cómo era ese niño Luis Rodríguez? ¿Era introvertido, extrovertido? ¿Cuáles eran sus juegos predilectos? No, el asunto pasaba era que siempre tuve muchas inclinaciones por la escritura, pues. Y entonces yo simplemente me dedicaba a revisar minuciosamente todo lo que me mandaban los hermanos de La Salle para que luego hiciera una especie hicieron una especie de recuento pues, de lo que había leído, cómo lo había leído, qué había interpretado sobre lo que había leído. Un análisis, pues. Un análisis sobre eso. Y siempre teníamos que contarle a los profesores qué habías hecho, por qué lo habías hecho, cuándo lo habías hecho y por cuál fue la razón por la cual te inspiraste para hacer estos trabajos, ¿no? Luis Rodríguez. Fíjate que nosotros, por ejemplo, a mí me tenían así como saltimbanqui, ¿no? ¿Por qué? Cada vez que había que hacer un tema sobre algo, entonces lo primero que decía el hermano, anótate ahí. Yo tenía que trabajar sobre eso, ¿no? ¿Algunos maestros o profesores que recuerdes y por qué los recuerdas? Bueno, recuerdo, por ejemplo, de profesores, el hermano Casimiro, que era el encargado de la disciplina colectiva, el hermano Enrique, el hermano Blas, el hermano Miguel, el hermano Luis, es decir, muchos de esos que ayudaron a formar y a templar el acero de aquellos muchachitos que nos divertíamos tanto allí en el Colegio La Salle, al menos jugando con el autor el autor de todas nuestras travesuras, que era Claudio, el famoso Claudio, que era ¿cómo se llamaba Claudio? Claudio tenía... Ure. Sí, Claudio era el que nos guiaba, no hagas esto, no tienes por qué hacer esto. Él era una especie de personaje muy querido. Y ya me mencionaste a algunos de tus compañeros de ese entonces.
¿Comenzó en La Salle tu afición por el fútbol también? Sí, sí, claro. Acuérdate que ahí no se jugaba sino fútbol, ¿no? Así es. Nosotros podíamos jugar cualquier cosa, pero el fútbol por delante. Nosotros nunca jugamos béisbol, ¿no? Y siempre se te ha conocido tu afición por por el Real Madrid. ¿Comenzó en esos años o posterior? No, en esos años. Es una persona que para mí el Real Madrid lo significaba todo, ¿no? Y lo significaba todo en el buen sentido de la palabra, porque nosotros teníamos como punto de referencia el Madrid, que el Madrid no podía perder. ¿Quiénes eran los astros de esos años? ¿Ah? ¿Quiénes eran los líderes, los astros del Real Madrid en esos años? Bueno, eran... uno de ellos vino a Barquisimeto por una de esas casualidades que le decían el bigotón, ¿no? Que fue director técnico del Real Madrid. Y qué te digo, mucha gente nació como futbolista en el Real Madrid. Tenemos que hacer una pausa, Luis, para cumplir con los compromisos de publicidad. Al retorno seguiremos conociendo sobre la vida de Luis Rodríguez Moreno, un referente en el periodismo regional y nacional. No se aparten de nuestra sintonía. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Hoy estamos conversando con el periodista Luis Rodríguez Moreno. Nos decías entonces, Luis, que te iniciaste formalmente en la escolaridad en el Colegio La Salle y allí continuaste hasta sacar tu bachillerato. Una vez que sacas tu bachillerato, ¿qué ocurre en la vida de Luis Rodríguez Moreno? Nada, sacado mi bachillerato, entonces mi padre me envía para Mérida y entonces para terminar mi educación lasallista, porque había unas características muy especiales en la educación, que era el respeto, todo lo que tenías que hacer para formar parte de una institución que tenía mucho que decir o mucho que contar y que teníamos que necesariamente tenerla como punto de referencia, pues, que no podías fallarle al Colegio La Salle. Y todavía está pasando eso, ¿no? ¿Allí en Mérida qué hiciste? ¿Ah? ¿Qué hiciste? ¿Por cuánto tiempo estuviste allí en Mérida? Jugué fútbol. Pero no te contrataron estudiantes de Mérida. No. La verdad es que tuvimos grandes triunfos merideños, pero ya trabajando de otra manera. Éramos La Salle de Barquisimeto. ¿Y cuál era tu posición preferida en el equipo de fútbol? Bueno, a mí me gustaba mucho ser mediocampista. Pues yo corría mucho, entonces los curas, perdóname la palabra del cura, pero los hermanos lasallistas teníamos que rendir cuentas cuando regresábamos a nuestra sede, por qué pasó esto, por qué no pasó esto, por qué debió pasar. Entonces tú tenías así como cierto temor de no hacer las cosas como debían hacerse, ¿no? Pero entonces me empeñaban las cosas que manejaba bien, porque entonces nos mandaban para Caracas, a los caminos, para jugar allá. Pues. Es decir, y además los hermanos lasallistas eran futbolistas. Pues. ¿Tú recuerdas cuál fue tu primer trabajo y tu primer sueldo? La verdad es que no. No recuerdo. Mi primer trabajo fue en el Colegio La Salle, cuando tuve la oportunidad de hacer ¿cómo te lo explico? De hacer un trabajo de grado prácticamente y que se me reconociera como un trabajo mío. Okay, como un proyecto de investigación. Exacto. Y después las cosas se hicieron más fáciles porque ya aquí estaban, por ejemplo, Marcial Piñadaza era profesor nuestro. Iván Faro era también profesor, estaban los recuerdos de figuras que luego se hicieron reconocidas internacionalmente, como lo teníamos como referencia también a Luis Herrera Camping, que fue lasallista. Que era lasallista también. Por de eso, hecho, el gabinete de Luis Herrera, buena parte eran lasallistas. Como no, entonces por eso que Luis un día le dijo a Gustavo Carmona, que era mi primer jefe allá en
en el Impulso. Mira, Gustavo, tú sabes que este no agarró línea. Y entonces, sí, Gustavo no lo entendía. ¿Cómo que no agarró línea? Sí, no agarró línea. Y eso se tuvo que ver el día de los 100 años del Impulso, porque iban a hacer las condecoraciones por los 100 años. Entonces empezaron a decir, mira, fulano le va a entregar la condecoración a este le van a entregar... Y ¿a quién le vas a entregar, Luis, la condecoración? No, a mí no. Él sabe a quién la va a entregar. Y miró para donde estaba Luis, miró hacia donde estaba Carlos Andrés Pérez. Mira, no te preocupes, que él sabe quién se la va a poner. Está bien. Luis, nos dijeron por allí que tuviste un padrino en tus inicios en el periodismo, Eligio Macías Mujica. Háblanos sobre eso. Bueno, resulta que como el don Eligio Macías Mujica vivía en la carrera 17, exactamente a 2 cuadras de donde yo nací, pues, que es en la maternidad Luisa Cáceres Arimen. Y él dijo, cuando nazca el muchacho de Luis, que era mi papá, yo voy a ser el padrino y lo voy a encaminar por el periodismo. Y yo, sí, será. Y entonces, efectivamente, cuando nací, me dijeron, mira, tu padrino es ya está, pues. Y entonces, bueno, era un hombre extraordinario, le decían el príncipe de la palabra, se molestaba mucho cuando tú escribías algo mal escrito, se molestaba mucho cuando tú no entendías lo que estabas diciendo. Bueno, es decir, era un hombre con una capacidad periodística aprendida ¿cómo se llama? Aprendida en los colegios, pues, ¿me entiendes? Entonces, era un hombre muy capaz. Y fue director general del diario El Impulso durante muchos años. Durante muchos años escribió una columna llamada Acotaciones, que era una especie de resumen de lo que pasaba durante la semana. Y era un hombre que tenía grandes amistades dentro del mundo de la filosofía, de las leyes. Era un hombre con una formación completa. Luis Rodríguez, ¿cómo se hizo posible que tú llegaras al diario El Impulso? ¿Recuerdas cuáles fueron tus inicios? ¿Qué hacías en esos inicios? Bueno, mira, yo no llegué al Impulso primero. Resulta que yo tenía... Mi padre tenía inclinaciones políticas adecas. Y se hizo muy amigo de los hermanos Romero, Juan Romero y Miguel Romero. Y esa amistad es tan profunda entre las dos familias, devino en que yo tenía que estar trabajando en un diario que se estaba fundando en Barquisimeto y que iba a competir con El Impulso, se llamaba el diario La Nación. No sé si te acuerdas de eso. Y entonces, efectivamente, me metí en el diario La Nación hasta que el don Eligio, yo le decía don Eligio me dijo, mira, acuérdate que tú no eres de La Nación, tú eres del Impulso. Por mí, pues. Sí, pero yo quería estar... No te preocupes, tu momento llegará, pero mientras tanto tú te vas para el Impulso. Y me fui para el Impulso. ¿Cuáles fueron esos primeros trabajos que te correspondió? ¿Qué fuente? ¿Qué hacías? La primera fuente era una fuente muy difícil, que era la página de Suceso. Me encantaba hacer Suceso, no sé por qué, pero me encantaba hacer Suceso, trabajar Suceso, los personajes que hacían el Suceso, y duré muchos años en eso, ¿no? Hasta que un día llegó Roberto Chacín, me dijo, mira, ese muchachito me gusta cómo escribe los Sucesos.
pásamelo para el Impulso, porque yo lo voy a formar aquí en el Impulso como reportero de sucesos. Y me fui para allá para el Impulso y ahí duré todos los años que te puedes imaginar, ¿no? Y efectivamente hice una carrera ahí, pero espectacular, ¿no? Porque me pasaron todas las cosas que tú le puedes pasar a un reportero, pero ya me pasaron a mí. ¿Por qué? Porque en ese momento, los protagonistas de los sucesos se convirtieron en delincuentes. Y entonces ya yo los tenía más o menos ubicados dentro de las páginas de sucesos y bueno, y ellos también me tenían ubicado, ¿no? Así que trabajé durante mucho tiempo en sucesos, hasta que un día me dijo Alfonso Saer: Eva, ¿tú no piensas subirme de cargo? Sí, si quieren. Entonces, Alfonso subió de cargo, pero por muy poco tiempo, porque él no quería hacer suceso, no quería que yo lo aumentara de rango como periodista, sino que Alfonso quería formarse dentro del mundo deportivo. Y yo no tuve otro remedio que sí. Y entonces da la casualidad que Alfonso y yo aterrizamos sin querer queriendo en las páginas deportivas de un periódico. En esos años, ¿recuerdas algunas de tus principales satisfacciones? Bueno, cuando el Cardenales subió cuando Cardenales Lara entró a formarse ya como un equipo profesional con mucha categoría, ¿no? A la Liga Profesional de Béisbol. A la Liga Profesional de Béisbol, y con mucha categoría, pues. Y bueno, y Alfonso siempre fue Alfonso siempre fue la persona que siempre estuvo a mi lado en todo lo que yo hice. Nosotros, de hecho, lo entrevistamos a él y él nos habló de esa primera columna que escribió también. Él escribió una columna que se llamaba Rumbo a Tokio, creo que se llamaba esa. Exactamente, con eso se inició. Sí. Y entonces yo estaba ya como jefe de las páginas deportivas. Y entonces así nos fuimos combinando y Alfonso hizo lo que tenía que hacer y se creó una gran simpatía entre los dos. Y cuando el Cardenales entró a la Liga Profesional de Béisbol, entonces Alfonso trabajaba como comentarista del Cardenales y yo como ayudante de comentarista, podemos llamarlo de alguna manera. Asistente, algo así. Como asistente. Y bueno, después subí yo a la jefatura de información y yo quise subir a Alfonso a otro rango. Y Alfonso se negó totalmente y me dijo: no, que yo no me muevo de aquí. Bueno. Y así pasamos muchos años ahí juntos, ¿no? ¿Cuándo se da tu ascenso de la jefatura de información a la jefatura de redacción? ¿Cuándo se da mi ascenso? Bueno, yo creo que fue casi casual. No hubo ningún acontecimiento así extraño o de importancia que produjera un movimiento de ese tipo. ¿Por qué? Porque por razones que no recuerdo muy bien, el jefe de información, el que era jefe de información, no quería seguir trabajando como jefe de información, sino que le dijo a Roberto Chacín que me pusiera a mí, que yo tenía mucha experiencia en las cosas comunitarias y pero lo que hice fue subir de cargo y ahí me quedé durante muchos años. Para no hacerte tan fastidioso la historia, yo duré en el Impulso 53 años. Yo pasé por todo en el Impulso. Y de hecho, muchos de esos años como jefe de redacción. Sí. Por cierto, durante una buena parte del tiempo tuviste también un partner, un compañero, tú como jefe de redacción y el jefe de información José Ángel Ocanto, que también otro periodista de altos quilates, ¿no? Exacto, sí, ¿no? Y Alfonso, claro, pues yo necesitaba una persona que estuviera conmigo ahí también. Entonces se me ocurrió que había regresado de Carora un periodista que tenía mucha ascendencia y que me podía resultar bastante importante para mí.
Y ese periodista llamado José Ángel Ocanto, y fue la mejor adquisición que ha hecho el Impulso durante muchos años. Tenemos que hacer una pausa. Luis Rodríguez, en este programa que estamos haciendo en 60 minutos, Luis Rodríguez Moreno, periodista, en la próxima parte, no se lo pierdan, porque vamos a hablar de cómo se inició el Rincón de los Miércoles, una columna referencia, no solo regional, sino nacional. De hecho, recuerdo 3 columnas emblemáticas en distintos medios de comunicación. En el Impulso, el Rincón de los Miércoles con Luis Rodríguez Moreno, en el Nacional, don Abelardo Raydi, con La Pantalla de los Jueves, y en el Universal salía, si mal no recuerdo, Omar Lares. Sí, éramos casi una, ¿qué te digo? Éramos una historia, porque, por ejemplo, Abelardo siempre tuvo las ganas de llevarnos a Alfonso Sarabia y a mí para el Nacional, y lo que quisimos. Más bien Alfonso sí dijo que sí se iba, y se fue para el diario La República, que dirigía en esa oportunidad Luis Esteban Rey, que era el director del periódico, y ahí se fue Alfonso y no quiso seguir. Y después yo hice una gran amistad con ¿cómo se llama? Barlares, ¿no? Con Lares. Entonces Lares me dijo a mí, ¿por qué no te vienes para el Universal? Y aquí está Santos Colmenares, aquí yo no me nombró como a 5, que es un barquisimetrano, que ahí está, que aquí tienes una buena. Y yo la verdad es que no quise moverme de Barquisimeto. Así es. Bueno, por eso vamos a hablar más adelante, entonces hacemos una brevísima pausa y regresaremos con 60 minutos con José Luis Yepes. Luis Rodríguez Moreno es uno de los periodistas más versátiles y amenos que he conocido. Escribió sobre deportes, de hecho fue jefe de deportes del Impulso durante muchos años, pero además escribió sobre toros, sobre farándula, sobre política. Tenía una de las columnas más leídas en el país, que es la columna del Rincón de los Miércoles. Luis Rodríguez Moreno es un gran periodista, es una gran persona, es un gran padre, es un gran amigo. Lo quiero mucho, Luis. Recibe un fuerte abrazo de tu amigo y de tu compañero de toda la vida. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Hoy conversando con el periodista Luis Rodríguez Moreno. Fueron 51 años en el Impulso. Más 53 años en el diario El Impulso, no es cualquier cosa, ¿no? Y para los que hemos estado involucrados en el periodismo, bien sea porque somos periodistas o los asiduos lectores, había una referencia los días miércoles en El Impulso, que era el Rincón de los Miércoles. Allí Luis Rodríguez hacía unos análisis de temas diversos, nunca faltaba la chica también, y también los comentarios de la tauromaquia, porque para nadie es un secreto tu afición por los toros. Háblanos de cómo se dio ese inicio del Rincón de los Miércoles y por cuántos años se mantuvo como columna fija en El Impulso. Bueno, lo que pasa es que mi padre era muy aficionado a los toros, pues. Y él cuando me llevaba a los toros, se sentaba conmigo y me decía, ahora me vas a contar qué fue lo que viste, para tener una idea si estoy entendiendo cuál es la filosofía de una corrida de toros. Y yo, por supuesto, le hice mucho caso a mi papá y ya empecé a entender el porqué de los toros. ¿Cuándo y cómo iniciaste el Rincón de los Miércoles? Eso fue una vez que nos invitaron a un viaje a Abelardo Raydi, a Pepe Cabello, periodista fallecido ya, a Pepe Cabello y a ¿cómo se llama? A del Universal. Omar Lares. A Omar Lares. Y nos invitaron en un viaje de Iberia a España. Y lo primero que se le ocurrió a Abelardo fue, mira, te vas a tener que sentar al lado de Curro. ¿De Curro Girón, sí? Ah, perfecto. Dice, sí, pero te vas a sentar al lado de Curro y al lado de César. No te vayas a poner cómico con César. Nada. Es decir, que respetar a César. Claro. Y así, bueno, ok. Total, chico, que mi primera columna
la envié desde una oficina que tenía la Fran Press en Madrid y hablaba sobre las 3 patas que cortó César en Perú. Y a mí me pareció eso tan fuera de contexto que yo dije, no puede ser 3 patas, sí. Entonces ya nos contaron qué fue lo que sucedió y yo escribí mi primer rincón de los miércoles sobre las 3 patas casi nunca se da eso, ¿no? Pero se dio con César, ¿no? Qué bueno. Y supongo que esta columna te permitió viajar también por muchas partes del mundo, ¿no? Ah, sí. Bueno, yo tengo cosas. Yo viajé, a cuenta de esa columna, viajé como por 35 países, ¿no? Es decir, no solamente porque me encantaba viajar, no, sino que yo hice una gran amistad con los funcionarios de Iberia, con los funcionarios de Viasa, ¿verdad? Y cada vez que había una invitación para salir de viaje, yo estaba siempre anotado. Y entonces, bueno, claro, me acostumbré ya a montarme en un avión, pues. Y eso trajo como consecuencia de que conozco medio mundo, pues, ¿tú me entiendes? Y te amplió la visión del mundo, ¿no? Sí, no, tuve por ejemplo, yo salí una vez, el viaje más largo del mundo, eso es una historia, pero el viaje más largo del mundo. Yo salí de Barquisimeto a Caracas, 4 horas y media. Llegué a Caracas a las 3 horas y media. Luego salí de viaje ¿cómo se llama? A Nueva York. De Nueva York salí de viaje a Los Ángeles. De Los Ángeles seguí para China. Duré como 3 meses en China. Después salí a Hong Kong y a Vietnam. En Vietnam me pegué una equivocada y entonces entré por donde no era y entonces... Bueno, total que bueno, y eso me trajo como consecuencia grandes amistades en muchas partes del mundo. Y bueno, y por supuesto, yo tenía un cómplice demasiado bueno, que era Gustavo Carmona. Claro, que fue uno de tus jefes también, como director del diario. Claro, me dice, ¿dónde es que vas? Yo voy para tal parte. Ok, está bien. ¿Recuerdas alguno de esos nombres sonoros? Ya nos has mencionado algunos, de quienes fueron directores del Impulso mientras tú estuviste en este diario tan importante del Estado Lara. Bueno, por encima de todo, Gustavo Carmona, ¿no? El primer director que yo tuve, que es Roberto Chacín Sánchez, que estaba casado con una hermana de Gustavo Carmona. El doctor Juan Manuel Carmona, que tuvo un gran aprecio conmigo por una razón muy especial, es que el doctor Carmona era cronista taurino, un tipo que sabía mucho de toros, y yo me le pegué a él, y él me decía, por ejemplo, no, mira, esto que estás diciendo no se corresponde a la verdad. Y entonces empecé a entender lo que él me quería decir, y entonces no me hice muy amigo del doctor Carmona, pues hasta el final. Luis, tuviste... Y por supuesto me daba platica para que lo gastara por allá. Los viáticos. Luis, tuviste tu pasantía también en el mundo político. ¿Cómo se dio esa pasantía que entiendo que estuviste como concejal del municipio de Iribarren? Y además por ahí me pasaron el dato que durante ese periodo, que por cierto también te tocó coincidir con uno de nuestros invitados anteriores, Omar Montero, ustedes hasta decidieron no cobrar como concejales. Ah, sí, lo que pasa es que yo era, por ejemplo, yo tenía mucha afinidad con Acción Democrática, porque ya me habían nombrado en una oportunidad como candidato de Acción Democrática al Consejo Municipal. Y da la casualidad que salí electo. En esa elección, el doctor Bracamonte, decidimos no cobrarle al Consejo Municipal ni un céntimo por el hecho de que éramos concejales. Y
hay que ver cómo en esa gestión, nos puedes mencionar incluso algunos de, ya no mencionaste a Bracamonte, ¿quiénes más estaban ahí en esa cámara que entiendo era una cámara casi que de un Dream Team de lujo? Sí, mira, estaba Omar Montero, estaba el doctor Argimiro Bracamonte, estaba Egle Vázquez, la profesora, estaba el profesor Fortunato Arma del MAS, estaba... Pérez Coronel. ¿Ah? Pérez Coronel. Pérez Coronel también, pero ese tuvo muy poco tiempo. Estaba... Enio Anzola. Enio Anzola también estaba. Había puros grandes ligas ahí, pues, ¿me entiendes? Y eso trajo como consecuencia un recuerdo para todos los concejales, que cómo es posible que 11 concejales se pongan de acuerdo para no cobrarle al Consejo Municipal, cuando todo el mundo sabe que el Consejo Municipal, la gente cobra un salario por ser concejal. Así es, ¿no? Y además que bajo el eslogan hacia una dimensión humana de la ciudad, fue una gestión compartida, o sea, desde la presidencia, con todos los concejales, como tú dices, de las distintas corrientes políticas, socialcristianas, socialdemócratas, socialistas, en función de generar una gestión que diera más orden y más planificación y más limpieza para la ciudad de Barquisimeto. Como no, es que nosotros teníamos una política de limpieza impresionante, al extremo de que nosotros ganamos 7 veces consecutivas la ciudad más limpia del país, que ni siquiera buscamos una manera de que estuviéramos candidateados, sino simplemente que cuando comenzaron a hablar sobre las ciudades más bonitas de Barquisimeto, más bonitas del país, cuando quisieron hablar sobre la ciudad más limpia, siempre apareció Barquisimeto. Y la mayoría de esos ediles no eran políticos de oficio, eran periodistas en tu caso, ingenieros como Omar Montero, médicos, en fin, profesores de distintas carreras, y por eso cuando ustedes dicen no vamos a cobrar, ustedes tenían una profesión que lo respaldaba además, ¿no? Claro, también. Cuando nosotros decidimos no cobramos, eso fue un escandalazo muy grande. Mira, esto lo van a cobrar. Claro, el único problema que yo tuve ahí, eso de no cobrar, es que a mí me decían en el argot, ese que va ahí es un buen concejal, pero lo que pasa es que es muy hueso. No brindaba. No, entonces yo tenía que decirle en una copa, mire, yo quiero aclarar una cosa de lo de hueso. Yo no puedo regalar plata que no es mía. Si yo saco 300 bolívares, estoy quitándole 300 bolívares al consejo. La gente me decían hueso porque yo no regalaba plata. ¿Y nunca dejaste de ejercer la profesión del periodismo? Nunca. No, lo que pasa es que yo tenía como norma, y se lo decía a los concejales, miren, les cuento algo, yo les llevo ventaja a ustedes. ¿Por qué? Porque yo soy el jefe de información del Impulso. Así que no se pongan cómicas conmigo, porque yo me pongo cómico con ustedes. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con el periodista Luis Rodríguez Moreno en 60 minutos con José Luis Yepes. En breve regresaremos con más. Agradezco la oportunidad de dejar este testimonio que me llena de emoción. Luis Rodríguez ha sido historia para el Impulso. Ya estaba aquí en el periódico cuando papá en el año 65 llegó a Barquisimeto a dirigir el medio y juntos llevaron al Impulso a ser referente, lo llevaron a la modernidad, a ser referente no solo en la región, en el país. Luis es ese reportero que era capaz de cubrir cualquier fuente, cualquier tema y hacerlo con muchísima habilidad. Desde la jefatura de redacción orquestó grandes historias, escribió grandes crónicas, hizo entrevistas icónicas y por más de 54 años Luis ha escrito semanalmente la columna del Rincón de los Miércoles, ahora en digital. Luis ha sido jefe y mentor de muchísimos periodistas en esta redacción y con ellos ha compartido con muchísima generosidad conocimientos y experiencias. Para los Carmona, Luis es parte de nuestra familia, de nuestros mayores afectos. Yo siempre digo que papá me lo dejó de herencia y eso lo valoro y lo respeto, y a Luis lo quiero con todo mi corazón.
Llegamos ya a la parte final de 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el periodista Luis Rodríguez Moreno. Luis, hablemos ahora de la parte familiar. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántas administraciones? Háblanos acerca de esto que también forma parte muy importante en tu vida. Sí, mira, como te dije antes, yo tengo varones y hembras. Tengo 2 hembras, una se llama Veruska y la otra se llama Nadiuska. Tengo varones, tengo uno que se llama José Luis, el otro se llama Luis David. Ese chamo salió muy bien y maneja directamente 2 hoteles en Miami Beach. Son hoteles gigantescos, ¿no? Y ellos lo llamaron a Luis David que si quería encargarse de esos 2 hoteles, que son una barbaridad. Pues. Y yo le llamé a Luis David y le dije, David, ¿tú estás dispuesto a encargarte de... Sí, hombre, ok, claro. Lo metió él. Nadiuska comenzó a trabajar en el hospital ¿cómo se llama? En el hospital que está al lado de Nueva York, ¿cómo se llama? New Jersey. ¿Ah? New Jersey. New Jersey. Después se salió del hospital de New Jersey y ahora está trabajando en 2 hospitales más, pero en la Florida arriba. A Luis David ya. Este es Luis, mi hijo. José Luis. José Luis, él se le metió en la cabeza que él quiere hacer turismo. Y entonces él hace turismo. Tiene todo que tiene que ver con turismo que viene de Inglaterra, cae ahí con José Luis. Los 2 muchachos, los de Nelly, que esos están bien encaminaditos ya. Y así. ¿Y nietos? Tengo un nieto aquí en Barquisimeto, que no se quiere ir. Y entonces él dice que no, pues ahora está bien. Y tengo uno que es de Alicante, alicantino, y estudia todavía a ver si se termina de graduar, ¿no? Pero son unos muchachos muy, muy sanos y le echan bola. Ahora, Luis, me dijiste que visitaste, producto de tu profesión y básicamente también por la columna y tus contactos y relaciones, con 36 países, algo así, ¿no? Más o menos. De esos países que conociste, ¿cuál es esa ciudad en particular a la que siempre te gustaría volver? Madrid. No hay otra. Luis, cuando no estabas haciendo periodismo, ¿cuál era tu pasatiempo preferido? Me gustaba mucho jugar bowling. Me encantaba el bowling, ¿no? ¿Alguno de tus compañeros de esos años? Bueno, Amleto Monachelli. Nada más. Gol de la fama. Sí. Humildemente. Y más nada. Yo le decía, pero yo aquí, yo le decía Cuando era el bowling 20, ¿no? ¿Ah? Cuando el bowling estaba en la 20. Sí, no, y cuando Amleto, yo decía, yo a Amleto le he ganado 3 veces. A Amleto 3 veces, sí. Lo que pasa es que Amleto tenía 10 años. Y entonces, pero le gané 3 veces. Bueno, Amleto me enseñó más o menos a jugar bowling. Y luego, y como entretenimiento, sí, me encanta cualquier entretenimiento. Soy poco dado a los entretenimientos alcohólicos. ¿El cine? ¿Te gusta? ¿Ah? ¿El cine? ¿El qué? El cine, las películas. Pero mucho. ¿Algún género en particular? No, género en particular no. No, a mí me gusta mucho el cine de autor, que me encanta el cine de autor. Y
creo que los he visto todos, pues. ¿Alguna figura en tu familia y fuera de tu familia que tú admires? Mis hijas, ¿Y fuera de tu familia? mi mamá. Mi mamá, ¿cómo le salió eso a mi mamá? No entiendo. Mi mamá escribió 3 libros y se lo premiaron a los 3. O sea que tienes pedigrí. ¿Ah? Tú tienes pedigrí, o sea, de ahí te viene Yo la... le hice la pedigrí, pero cuando mi mamá me dijo, mira, ¿qué es eso? Ah, bueno, tú sabes que le dije a Marcial que me echaron una corregida. No así como tú corriges, porque me quieres borrar todo. No. Pero más o menos, mi mamá colaboró, Marcial Peñaza, que vivía aquí, colaboró con mi mamá y entonces en las correcciones de los textos y tal y qué sé yo. Y mi mamá siempre se enamoró yo se le enseñé se le enseñé los libros de mi mamá. Luis Rodríguez, cuando te menciono el impulso, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Una historia, Periodismo, otra historia. tu pasantía política, ¿Cómo? tu pasantía por la política. Me gustaría volver a tener los 13 concejales en la Cámara Municipal. Barquisimeto, Barquisimeto Barquisimeto es mi razón de ser, pues. Imagínate que yo vivo aquí y cada vez que hago así, cada vez que miro para allá, yo creo que estoy viendo Barquisimeto. un error que ya ahora a tus años dirías, no cometería ese error. No me vuelvo a casar. Luis Rodríguez, ¿cuál es tu observación o sugerencia también podría ser para los talentos que se están formando en el periodismo en el día de hoy, tomando en cuenta nuevas realidades que hay y nuevas formas de expresarse en forma periodística? Bueno, te digo una cosa. Tú, especialmente tú, tienes todas las razones del mundo para que esos muchachos que se están formando se formen de una manera tal que sean orgullo del país, que sean orgullo de esta ciudad. Y tienes un excelente, ¿cómo se llama? Un excelente director, no lo pueden tener más cerca. Luis Rodríguez, no hemos hablado mucho de cómo fueron tu inicio, lo hablamos al principio del programa, pero hablemos de esa relación con Mariano Kozowski, fundador de Promar Televisión y de Producciones Mariano. Bueno, lo que pasa es que Mariano, bueno, todo el que conocía a Mariano sabe el tipo de carácter que tenía, ¿no? Y claro, yo me ajusté a las cosas de él, a sus rabiatas, a su manera de ser. Y a mí me parece que Mariano es el creador, vamos a llamarlo de alguna manera, pero es el creador del periodismo audiovisual en este país. Con todo, te repito, con todas las bravuras de él y tal y qué sé yo, pero te enseñaba a hacer cosas. ¿Cómo se dio tu participación en Actualidades Terepaima, que fue ese primer noticiero centrooccidental para la televisión en Venezuela? Sí, porque entonces resulta que Mariano un día me llama, mira, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, no, voy para el impulso ahorita. No, el impulso no. Vente mañana que tenemos que hacer un trabajo ahí. ¿De qué? Vamos a hacer un trabajo ahí. ¿De qué? De Actualidades Terepaima. ¿Tú me vas a pagar por eso? ¡No! ¡Ay, está bien! Sí, era Mariano. Luis Rodríguez, mirando a esa cámara, ¿cómo le gustaría ser recordado a Luis Rodríguez Moreno? Bueno, a mí no me gustaría ser recordado por nada, ¿no? De verdad. Yo creo que por las cosas que yo he hecho y que he dejado de hacer también, ¿no? Pero eso no es nada. Yo no soy tan orgulloso así que quiero que me recuerden así como recuerden al padre Gunziller aquí, lo que es otra cosa, ¿no? Pero no soy tan orgulloso así, ni soy tan... Quiero que me recuerden. Rodríguez, muchísimas gracias por habernos abierto hoy las puertas de tu vida,
para conocer esa otra faceta, más allá de lo que ha sido una carrera, una trayectoria tan brillante, tan reconocida y sobre todo que dejó su propio sello personal, además en un momento cuando el periodista era un todero, cubría todas las fuentes, el caso tuyo, periodismo impreso, periodismo audiovisual, luego prestarte también, servir a la colectividad a través de una concejalía. Esos casos no se ven hoy día tan comunes, lamentablemente. Y además, mira, vuelvo a lo mismo. Ustedes tienen, las personas que están estudiando periodismo ahorita, tienen en José Luis Rodríguez, tienen el compañero ideal para formarse, pero para formarse bien en el mundo del periodismo. Por la experiencia que tú has tenido durante toda tu vida, por las cosas que tú has hecho, por las cosas que has dejado de hacer. Me parece que estás haciéndolo exactamente como yo me lo imaginaba, ¿no? Bueno, muchas gracias. Lo único que me parece que no sé si lo voy a cometer una imprudencia, pero lo único que le puedo sugerir a Kosowski, no a Mariano, sino a Jorge, es que te aumentó el sueldo, ¿no? Bueno, tomamos nota de eso, quedó grabado. Gracias, Luis. Y esto no lo habíamos ensayado. Está bien, muchas gracias. Luis Rodríguez Moreno, una referencia del periodismo regional y nacional con nosotros. Estamos encantadísimos que nos haya dedicado unos minutos para conocer más sobre su vida y que lo hayamos hecho en un espacio público, que es un espacio de la ciudad, esa ciudad que fue testigo de una carrera brillante desde el punto de vista del periodismo. Así que gracias a todos ustedes en la cámara de Carlos Herrera y también en la producción. Les habló José Luis Yepes. Será hasta un próximo 60 minutos.